siempre he manifestado este agradecimiento por haber tenido la oportunidad de estar en Chivas. Es una institución, un club deportivo que ha significado mucho en mi persona, y desde los 6-7 años de estar ahí, entonces no nada más como profesional, sino como un gusto personal y una pasión, ¿no? Y como sea lo que sea con Jorge, se empezaron cosas nuevas, se empezaron a hacer nuevas formas de tratar al jugador, de no nada más hacer un entrenamiento físico, sino también de buscar un crecimiento personal. Fueron cambios fuertes, se rompieron paradigmas en el fútbol. Los primeros años creo que fueron de ajuste, y ya después empezó a caminar muy bien el proyecto, y creo que en su momento pues se lograron tanto en cuestión de desarrollo de jugadores como en logros deportivos buenas metas. Mira, el campeonato creo que fue consecuencia de muchas cosas y de trabajo de muchas personas. Se generó todo un estilo de fútbol, toda una metodología. Creo que parte angular de esto fue el señor Hans Westerhoff, y se generó un estilo, una identificación en el cual no nada más la gente nacional reconocía que Chivas tenía un fútbol vistoso, ofensivo, sino también rompimos todo un estilo en Sudamérica, de ir a ganar partidos en Sudamérica con escenarios y con equipos muy importantes, de ir a ganarle a Boca, a River, a Sao Paulo, quitarle 18 años de invicto en su estadio. O sea, se hicieron cosas muy interesantes, y no estoy hablando nada más a nivel de primer equipo, sino también de fuerzas básicas, a ganar torneos en Inglaterra, en Holanda, en Italia. O sea, cosas que se veían que iban caminando y que iban con un horizonte muy prometedor. Entonces, creo que el campeonato es la cereza, pero reconocer a tantas personas y un trabajo y esfuerzo de muchas personas en el cual lograr un objetivo de tener un equipo protagonista con un estilo definido fue algo muy importante. Totalmente, no, como te dije, estoy agradecido y totalmente, ¿no? Y hablas de una presencia de la Torre, pues te puedo decir que en 7 campeonatos donde la Torre estuvo presente, y que más del 60% de la historia, que tiene ya casi 110 años, y más del 60, casi 70% de la historia, de alguna o de otra forma, algún de la Torre ha estado presente en el equipo. Entonces, participar en momentos importantes y ser agradecido también con todo lo que nos ha dado de formación a todos nosotros como deporte y como institución en vidas personales de nosotros. Creo que no queda más que todo lo que le hemos entregado al fútbol, lo hemos recibido, lo hemos tenido de retorno, pero con creces. Néstor, finalmente agradeciéndote la atención, ¿con qué momento te quedarías? ¿Qué le puedes decir a la afición? Yo recuerdo cuando regresábamos de Toluca, de aquel título, que incluso Protección Civil mencionó que había más de 1 millón de personas desde el aeropuerto hasta la Minerva. ¿Con qué a mí eso me causó mucha impresión? Pero tú, ¿con qué te quedas de ese tiempo que estuviste en Guadalajara? ¿Con qué me quedo? Con toda la historia. La historia no es de una persona, la historia es de todos los aficionados. Todo el prestigio, toda la tradición es a base de generaciones de seguimiento, de las grandes cualidades que tiene de ser puros mexicanos, de ser el equipo más ganador de México, de ser mencionado como el equipo de los que tienen más aficiones, no en México, en todos los aficionados que hemos podido hacer algo, o que hemos estado acompañando al equipo por muchos años. Obviamente, la verdad, fue un privilegio haber conducido a Chivas durante un periodo de 3 años. Realmente una gran responsabilidad, pero realmente con unas grandes satisfacciones.
yo creo que algo del éxito que se tuvo esos 3 años, hubo éxitos y también hubo fracasos, ¿no? Pero bueno, tuvimos la gran fortuna de tener un campeonato, y por otro lado, tener yo creo que en un equipo de fuerzas básicas con el Güero Real, con Efraín, y todo ese equipo que conformé, obviamente fue lo que nos llevó a tener en los primeros planos a Chivas, ¿no? Yo creo que el equipo, sin ellos yo no podía haber hecho lo que se logró, y te hablo de logros comerciales, logros deportivos en fuerzas básicas, y en crear la marca y llevarla y posicionarla hasta tener cerca de 2,000 y tantos productos en el mercado. Se llegaron a tener entradas muy satisfactorias en el Estadio Jalisco, y bueno, como Jorge nos delineó desde un inicio, era potencializar la marca, trabajar mucho en las fuerzas básicas y obviamente pues lograr un campeonato. Esas eran las 3 líneas que él nos había marcado, y bueno, gracias a Dios se lograron gran parte de los objetivos, y la verdad yo salí muy satisfecho de la labor que se hizo en Chivas, no solo mía, sino de mi equipo, que sin ellos no podía haber llegado. Sí, mira, muy contento. Yo creo que aquí había una disyuntiva que me encontré al llegar. La afición de Chivas estaba envejeciendo. Había la Volpe, que venía del Atlas, había agarrado un mercado que era el de los jóvenes. Y como les he mencionado mucho, ya ahora ya no es por decreto a qué equipo le vas. Anteriormente, no sé, Alex, si a ti te tocó en tu casa o en mi casa, pues aquí se le va la Atlas, se le va Chivas o se le va la UDG por decreto, ¿no? No, yo creo que ya ahora el joven, en ese momento el joven ya tenía muchas alternativas, ¿no? El joven busca, o el niño busca equipos triunfadores, equipos que tengan ídolos, equipos que ¿cómo se llama? Que sean ganadores, que tengan títulos, que tengan ídolos, pero lo más importante es que de alguna manera se estaba perdiendo ese mercado, ¿no? Entonces había que volver a posicionar esto, y la manera es que nosotros le llamamos, hay que hacer productos desde que naces hasta que mueres, y fue la idea de crear desde pañales con la marca Chivas hasta ataúdes, ¿no? Entonces fue un proceso de empezar a inculcar desde la cuna al niño a crear afición sobre el equipo de Chivas, ¿no? Entonces yo te diría que en la parte de mercadotecnia, en la parte de toda la dinámica de anuncios, toda la dinámica de medios de comunicación, la relación que tuvimos con los medios de comunicación era un trabajo diario de nosotros que siempre me preocupaba mucho, y estaba muy al pendiente de que todos los medios de comunicación fueran atendidos como se debe para que realizaran su trabajo. Y si tú no estás unido con los medios de comunicación, es muy difícil que puedas llevar un proyecto adelante, y sobre todo un equipo tan popular, un equipo con mayor afición en México. Y bueno, pues eso era lo que tratábamos, darles el material suficiente para que hicieran su trabajo. Entonces yo creo que parte fue lo comercial, parte fue el crear ídolos. Si tú recuerdas, en esa época teníamos ídolos. Estaba Ramón Morales, estaba Omar Bravo, estaba el Venado, estaba Osvaldo Sánchez, estaba el Bofo. Entonces todo eso había que potencializarlo, ¿no? Entonces era ese Jorge de un inicio me pidió pues que en un momento la marca la posicionáramos, y llegamos a posicionarla como la número 12 como marca mexicana, comparada con Aeroméxico, Telmex, Bimbo. Así estaba ya posicionada. Sí, claro, bueno, yo lo que me dejó marcado obviamente lo que yo viví, que fue la cereza del pastel, y el logro de tener un campeonato, porque yo siempre he dicho que el ganar un campeonato no nomás consta de los jugadores, consta de la directiva, desde las secretarias, de la gente de prensa, de la gente administrativa, todos los que colaboran en una institución se suman a eso. Y te doy un ejemplo: cuando fuimos campeones, si tú recuerdas, entramos al repechaje. Desde ahí sabíamos nosotros, todos estábamos mentalizados, aquí íbamos a ser campeones. Tú llegabas a las oficinas, llegabas con los jugadores, con el mismo Chepo, todos traíamos esa mentalidad. Tan es así que cuando nos fuimos a al partido final a Toluca, pues hizo una gran inversión en la Minerva, porque sabíamos que íbamos a ser campeones, y pasamos las pantallas, hicimos unos puentes. Era tal convicción y tal energía la que se derramaba que
todos pusieron su granito de arena, ¿no? Entonces, yo creo que en las mismas porras, la comunicación con las porras era constante, con los líderes, y eso nos permitía tener una comunicación con ellos, sobre todo uno, lo más importante, pues la seguridad, y dos, que también nos apoyaran en las buenas y en las malas, ¿no? Eso es importantísimo. Sabemos que no es fácil, pero tratábamos de trabajar todos los flancos que fuera posible, ¿no? ¿Qué le pudieras decir a la afición hoy sobre todo eso que vivieron? ¿Con qué te quedas tú y que la afición lo sepa? Mira, es algo inolvidable, indescriptible, esa llegada de cuando llegamos al aeropuerto de Guadalajara y la carretera Chapala estaba cerrada completamente, lleno de aficionados, y nos fuimos al centro, y según los datos de Protección Civil y Seguridad del Estado, es la mayor congregación que ha habido de gente en un evento, más que cuando vino el Papa. Se calcularon cerca de 1.300.000 gente fue el dato, entre la Minerva, el centro, la carretera, todo el recorrido que se hizo, y bueno, pues esa sensación de ver tanta gente feliz, tanta gente emocionada. Yo me acuerdo que veníamos en un camión de 2 pisos y se aventaban hasta los niños, ¿no? Que querían que estuvieran cerca de los jugadores, ¿no? Yo creo que es una emoción muy bonita y algo que lo tendré grabado durante toda mi vida. Ahora me explico por qué no pude llegar de Toluca cuando aterricé en Guadalajara a la Minerva, Juan José. ¿Por qué? Perdón. Ahora me explico por qué no alcancé a llegar a la Minerva después del partido, que volé también de inmediato, no alcancé a llegar. Así fue, así es. Desgraciadamente tengo gente conocida que se quedó 3 horas en el aeropuerto, ¿no? Quiero decirles que públicamente agradecerle la oportunidad que me dio Jorge Vergara de participar, de darme esa responsabilidad, y que bueno, pues hubo aciertos y hubo errores, pero que por mí no quedó el haberle metido todo el trabajo, toda la dedicación y el cariño, y que pues que hoy le guardo, ¿no? Bueno, primeramente una satisfacción, un gran orgullo y sobre todo un agradecimiento para Jorge, que me invitó a ser parte de este proceso de Chivas, de esta nueva historia donde Jorge Vergara como dueño. Me quedan cosas muy agradables, como haber sido parte, aunque estaba como director de fútbol, como director de fuerzas básicas, de ese campeonato que con Chepo de la Torre se logró, pero sobre todo me quedo con muchos jugadores debutados, me quedo con muchos jugadores canteranos de Chivas, participando en las diferentes selecciones nacionales menores, y donde estoy seguro se significó Chivas por ser la cantera más importante del fútbol mexicano en la época, en estos últimos 10 años. Jorge Vergara apostó por eso. A mí, cuando me trajo a Chivas, o me llevó a Chivas, me dijo que quería tener una cantera la más importante, y creo que se logró, y me quedo con esa satisfacción y ese orgullo. Y sobre todo como entrenador, pues me acuerdo muy bien aquella semifinal que llegamos contra Atlante, que se perdió que empatamos en el marcador global, no pudimos jugar la final. Me quedo con aquellas, también esas Libertadores, me quedo con el campeonato de la Interliga que ganamos, y sobre todo aquel superliderato que tuvimos, jugando un año muy bonito el equipo, y sobre todo siendo uno de los equipos más goleadores y menos goleados. O sea, me quedo con ese sabor de boca muy bonito en el primer equipo, con un trabajo que me gustó, y te repito, creo que en términos generales se logró muchas de las cosas que Jorge pretendía. Me parece que se quedó un poco corto en que el equipo me parece que pudo haber campeonado 1 o 2 veces más si no se hubiera desintegrado esa estructura deportiva que se llegó a tener, pero dentro de lo bueno creo que hay más cosas buenas que rescatar que malas, que la gente, la afición, mucha gente recuerda por lo que hiciste, ese paso que de Chivas siempre deja una huella, deja un eco importante que perdura por mucho tiempo, ¿no? Sobre todo cuando hace uno un trabajo, yo digo honrado, un trabajo sencillo, un trabajo humilde, un trabajo responsable y comprometido, y yo espero que así lo haya hecho. Yo creo que la gente eso es lo que vio en mi trabajo, y me lo reconoce, y me da mucho gusto ver que vengo al estadio o voy por la calle y la gente me saluda y me recuerda, inclusive a veces me pide que regrese. Sin embargo, bueno, son tiempos que pasan y en el futuro uno nunca sabe qué pueda venir, pero sí te deja huella, sí te marca para mucho tiempo.